y la idea era la cátedra de Contabilidad 2 y 3 se ha dispuesto, por supuesto, con mucho gusto a participar de esta invitación, sobre todo el contador Hugo Nazar y el contador Esteban Reston, para poder precisar algunas ideas, algunas consideraciones en vistas a los exámenes finales de la próxima semana. Así que nos parecía que ustedes, contando con estos aspectos, estas consideraciones y estas recomendaciones sobre todo, podían optimizar el estudio en vistas al examen. Así que les damos la bienvenida. Los contadores ahora van a explicar un poco algunas cuestiones que consideran muy valiosas que ustedes tengan en cuenta, y después, por supuesto, se va a habilitar un espacio para consultas. Así que bueno, les cedo el lugar al contador Esteban y luego a Hugo. Bueno, gracias Paola. Buenas tardes a todos. Bueno, por iniciativa y el pedido de Paola, tanto Hugo como yo, y seguramente después luego otros integrantes de la cátedra, van a participar de esta actividad que nos pareció bastante interesante e importante, en el sentido de que, bueno, habida cuenta de las falencias que uno ve en los exámenes y cosas que siempre hay por mejorar, nos pareció importante enfatizar algunos aspectos que son importantes para que ustedes tengan en cuenta al momento del examen. Lamentablemente en los últimos exámenes hemos visto que el rendimiento ha sido bastante pobre, y bueno, y muchas veces también hemos visto de que hay alumnos que aparentemente nos dijeron que estudiaron pero se sentían nerviosos, que no podían expresarse de manera fluida o clara, o que se habían olvidado de los temas. Entonces siempre surgían cosas por ahí que los alumnos explicaban que eran cuestiones personales y que les impedía expresarse o digamos, exponer los conocimientos que uno les solicitaba en el examen. Entonces nos pareció importante, habida cuenta, como yo le decía, de la iniciativa esta de Paola, de enfatizar algunos puntos que ustedes deberían tener en cuenta al momento del examen. En primer lugar, creo que ya ustedes saben de que nosotros siempre pedimos, en el examen se sortean 2 bolillas. De esas 2 bolillas sorteadas, ustedes eligen una de ellas que luego, digamos, va a ser para exponer. Ya saben que de esas bolillas trabajamos siempre con un programa de examen, que es un programa mosaico, donde cada bolilla tiene distintos temas de distintas bolillas del programa analítico. Entonces, ya sea en contabilidad 2 o en contabilidad 3, ustedes van a tener un programa mosaico y prácticamente el examen les exige la exposición de casi todos los temas del programa. Entonces ustedes no pueden especular con decir, bueno, voy a preparar bien este tema y de repente otro tema no lo voy a exponer porque no lo sé, o este tema no lo prepara muy bien y espero que no me toque. Con el programa mosaico a usted le puede tocar cualquier tema. Entonces, siempre enfatizamos, todos los profesores en el examen, que es muy importante la manera en la cual ustedes exponen la bolilla que eligieron. Si ustedes exponen mal la bolilla que eligieron, lamentablemente no podemos pasar a la otra bolilla y el examen lamentablemente no puede continuar. En cambio, si ustedes exponen bien la bolilla que eligieron, el examen se flexibiliza, se facilita mucho más para usted y para los docentes, por supuesto, también, y realmente para ustedes, digamos, es muy importante, digamos, de que expongan bien la bolilla que eligieron. Eso nos lleva a nosotros luego a hacer una pregunta realmente sencilla de las otras bolillas y el programa y el examen finaliza. Pero les insisto, si ustedes no exponen bien la bolilla que eligieron, no podemos pasar la otra bolilla y lamentablemente el examen finaliza. Ahora bien, en cuanto a cuestiones vinculadas a la exposición y al estudio de la materia, nos tocó ver a nosotros exámenes de alumnos que, por ejemplo,
comienzan exponiendo su tema, toman los conceptos de la resolución técnica, los dicen de manera perfecta, punto y letra como establece la resolución técnica, pero cuando uno le pregunta un ejemplo concreto de la práctica de lo que están exponiendo, ya no saben nada. Es como que estudiaron de memoria y uno le pide un ejemplo de lo que están diciendo y ahí se traban. Por más que ustedes hayan estudiado de memoria las normas técnicas o los libros, si ustedes no ven la aplicación práctica de los temas, lamentablemente tampoco pueden ser exitosos en el examen. Entonces es importante que ustedes integren la teoría y la práctica. Es decir, una teoría, ¿no es cierto?, que ustedes puedan fundamentarla o comprendan de qué manera se aplica esa teoría en la práctica, como así también la práctica fundamentada en la teoría. Es decir, ustedes pueden ver los prácticos para el examen, que es importante para repasar los temas, pero si ustedes no saben los conceptos teóricos que están detrás del práctico, también estamos mal, porque también les vamos a pedir a ustedes cuál es un concepto, por ejemplo, de bienes de cambio, bienes de uso. Por más que ustedes sepan de qué manera se contabiliza o se registra una amortización, por decirles, pero si ustedes no saben el concepto de amortización, el concepto de bienes de uso, y vemos que no vieron o estudiaron de las normas técnicas o de la bibliografía, tampoco el examen va a ser exitoso. Entonces, insistimos, una teoría fundamentada en la práctica y la práctica fundamentada en la teoría. Es decir, que haya una integración de la teoría y la práctica. Y siempre insistimos que en los exámenes es importante que repasen un poco los prácticos para ver de qué manera se aplican los conceptos teóricos. Y por supuesto, tengan en cuenta siempre la bibliografía que está en la materia, en cada tema en particular, pero insistimos básicamente en que todo tema teórico necesita su fundamento práctico y viceversa. No sé, Hugo, vos si querés agregar alguna cosa más, Paola. A ver, sí me parece muy clara tu exposición, no me quedan muchas cosas para agregar, sino más bien algunas experiencias. El tema de, como bien lo planteabas, se trabajan con el programa de examen. Siempre nos pasa, o muchas veces nos pasa, y tenemos muchas malas experiencias, como bien lo decía Esteban, en estos últimos exámenes, donde realmente hay mucha gente que ha desaprobado porque se les pone en blanco cuando están en el momento que están rindiendo. Entonces, la recomendación nuestra es de los 4 temas que les toca, que puede ser cualquiera de los temas del programa analítico, preséntense y empiecen a exponer aquel tema con el que mejor estén preparados, porque es una forma de relajarse, es una forma de sacarse ese miedo escénico que tenemos todos cuando vamos a rendir un examen. Entonces, una vez que salen de ese tema, presentándose con el que mejor sepan, con el que mejor puedan exponer, y si no contestan bien o no exponen bien el tema que ustedes mejor saben de lo que le ha tocado, o sea, azar absoluto. Si el tema que mejor sabe de lo que le ha tocado no lo exponen bien, damos por hecho que el resto lo saben de la misma manera. Y otra situación que se plantea muchas veces es que hay preguntas que son muy puntuales, cosas que son blanco y negro y no admiten grises. Entonces, si la respuesta es blanca y nosotros decimos no, y automáticamente pasan a decir no, es negro, la respuesta está mal. Porque no admite un gris, no admite un criterio, no admite otra alternativa. Si la hay y es fundamentada, obviamente se la aceptamos. Pero son pequeños tips que hay que tener en cuenta y decir, escucha, pero si yo contesto bien, claro, contesto bien la respuesta. Han dicho blanco y en realidad era negro. No sé si me explico, no sé si queda claro. Es necesario tomarse un tiempito, porque nadie lo apura, para responder y no responder rápido, porque no se evalúa rapidez, sino que se evalúa precisión. ¿Qué tal? Perfecto, Hugo, muy claro.
Igual que vos, Esteban. Hablamos de nosotros. Acá los profesores todos nos alabamos mutuamente. Nos Lo damos tuyo la también muy razón claro, entonces. Paola. Sí, Espero que sea claro para los chicos. Sí, claro, totalmente. eso es. Les vamos a pedir también que ustedes vayan como o planteando preguntas o aprovechando el espacio del chat para ir o comentando o preguntando. Yo quería sumar a lo que dicen los contadores que dos cosas importantes. Uno a veces puede sentirse con digamos, por supuesto, toda situación de examen genera estrés. Y uno en el momento del examen es como que va a dar cuenta delante de los profesores que uno estudió o que uno sabe. Y esto puede generar en un primer momento mucha inseguridad. El hecho de que la cátedra disponga o les dé la posibilidad que ustedes presenten un tema que dominan, esto que decían los contadores es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a hablar de aquello que sabe, automáticamente uno se siente más a gusto porque sabe de qué está hablando, ¿sí? Entonces, esto es por un lado. Y por otro lado, que también tomen ustedes la disposición de los profesores. Yo podría decir, no sé si es un atrevimiento o no, pero como una herramienta a favor, ¿no? Cuando ustedes les dicen, tómense el tiempo para pensar, no se trata de contestar automáticamente porque me parece que el profesor frunció el ceño, torció la boca o algo, sino tómense el tiempo de pensar y de razonar. Por eso es interesante todo este tiempo previo en el que ustedes preparan las materias. Esta explicación que daba el contador Reston del programa Mosaico los invita a ustedes también a aceitar o a practicar más el establecimiento de relaciones entre los distintos conceptos que tienen en la materia. Y esto les permite precisamente como un estudio más fluido. No sé si es acertado lo que digo. El hecho de que ustedes sepan que este tema puedo vincularlo con tales otros, los obliga a ustedes a tener que hacer esta indagación y esta relación antes del examen para no sorprenderse en el momento del examen. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo y hay una situación que deben tener en cuenta, que la partición, mejor dicho, de las distintas materias contables, contabilidad, introducción, contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3, es meramente didáctica. La contabilidad es una sola, está totalmente relacionada. Entonces, cada una de las bolillas, tema que toque, podemos relacionarlo con todas las materias y con todas las contabilidades. Lo que no quiere decir que estamos evaluando contabilidades anteriores, pero la contabilidad consiste en identificar una operación que es susceptible de ser registrada hasta exponerla de alguna manera. Hay toda una mecánica, hay todo un trabajo mecánico en el medio, hay toda una técnica para hacerlo, que necesariamente la tenemos que conocer entera. Y no es que hoy en Contabilidad 3, donde nosotros vamos a evaluar exposición, que es lo que dictamos, no quiere decir que nos tengamos que olvidar de Contabilidad 2 o que si le preguntamos alguna cuestión de cómo se pone o qué se pone en una nota, por ahí el tema es lo mismo en Contabilidad 2, pero no es que estamos evaluando Contabilidad 2, sino que tenemos que saber todo. Es todo una sola cosa, no hay un compartimento estanco, es toda la contabilidad desde que se inicia la operación, el comprobante, remito, factura, recibo, hasta que llegamos a la exposición. Todo lo que ha pasado en el medio está partido por una cuestión meramente didáctica, nada más. Entonces es importante, como decía Esteban, como lo decís vos, tener en claro que hay todas las cosas se correlacionan. Entonces, estudiarla de esa manera, de forma correlacionada. En algún momento conversábamos que, por ejemplo, hay prácticos que se ven en la práctica, pero que te van a ayudar en la teoría. Por ejemplo, ajuste por inflación. Cuando hacemos el ajuste por inflación integral, por ahí vos quizás no es tu tema, Paola, pero los chicos ya saben de qué estamos hablando. Nosotros tenemos un práctico cortito, muy sencillo, muy didáctico, que incluye toda la metodología del ajuste por inflación.
Entonces, ¿cuál es la sugerencia hoy? Chicos, vean la parte teórica, revisen el práctico, entiendan el práctico y vuelvan a ver la parte teórica. Y de esa manera van a cerrar todo el circuito y les va a quedar claro. No es que le vamos a tomar práctica nuevamente, pero no hay forma de correrse de ese tema. No hay forma de pedir un ejemplo y que el ejemplo no sea práctico. Nosotros necesitamos evaluar la capacidad que tienen de resolver una situación determinada dentro de todo el contexto. Bien, y también es muy importante la terminología que ustedes utilizan en el examen. Justamente ustedes, mientras más estudien, más terminología técnica van a tener. Entonces, el modo de expresión es muy, pero muy importante también en un examen oral. Por lo cual enfatizamos el estudio, digamos, de la biografía, de las normas técnicas, complementado con la aplicación práctica de esos conceptos. Bien, no sé si, bueno, hay algo más para agregar o atendemos algunas consultas a los chicos, alguna pregunta en particular. ¿Sabes qué propongo? Que seguramente acá hay chicos que no es la primera vez que rinden. Y por ahí si alguno puede... Se cortó, parece. Sí, se cortó. Disculpame, Hugo, ¿podés repetir porque se cortó? ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Ahora, ahí sí. No, decía que sería, me parece importante hacer un intercambio, seguramente de los estudiantes que están presentes, hay algunos que ya rindieron alguna vez la materia, o rindieron contabilidad 2 y ahora están por rendir contabilidad 3, y tienen alguna experiencia para transmitir, ¿no? Fundamentalmente las experiencias negativas, para poder también nosotros saber cómo la ven desde el otro lado la situación y poder explicarles los por qué ocurren determinadas cosas. Porque por ahí se escuchan comentarios de pasillo, y si no, en la chapa. Entonces, por ahí decir, a ver, podemos charlarlo, porque no es parte nuestra, de ninguno de los docentes que estamos en la cátedra, hay ninguna situación en contra de nadie. O sea, nosotros simplemente cumplimos nuestra tarea de evaluar si están en condiciones de superar esta materia, estas materias. Bien, sí, parece. Sí, me parece interesante la propuesta. Chicos, ¿ustedes alguien quiere intervenir o contar y se puede habilitar el micrófono o utilizar el chat? ¿47 personas somos en este momento? Sí. 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 Yo quería decir también que cuando, esto que decía el contador Hugo recién, de cuando uno rinde y de pronto a uno no le va bien, hay dos partes que participan en la situación de examen. Y para los profesores también es una responsabilidad calificar, porque la calificación implica también tiene un peso público, es decir, el profesor está como acreditando, garantizando que este alumno maneja estos conocimientos y eso lo proyecta como futuro profesional, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, no sé, o ¿qué le costaba ponerme un 4? Pero también es responsabilidad del profesor la calificación, ¿no? La aprobación o no de un examen. Así que este momento puede ser, ¿no? Como para poder indagar también y preguntar sobre estos criterios que tienen los profesores al momento de evaluar. Y una cosita más que creo que me parece que Esteban lo dijo hace rato y yo apoyo ese dicho, y que es el tema del lenguaje utilizado, ¿no? Es importante tener en cuenta que el lenguaje debe ser un lenguaje técnico adecuado.
Y el lenguaje técnico adecuado se construye leyendo mucho. No alcanza solamente con estudiar de apuntes. El apunte debe servir para repasar. No sirve estudiar de las diapositivas del PowerPoint que nosotros usamos para dar la clase. Esas diapositivas solamente nos sirven a nosotros como un elemento de ordenamiento para no dispersarnos en un tema y seguir una determinada secuencia. Pero por ahí la diapositiva solamente dice una palabrita que nos ubica en el tema para que sigamos canalizados y no nos dispersemos, pero no es un elemento de estudio. Si ustedes lo usan también para seguir una secuencia, está bien, pero eso no alcanza para rendir y mucho menos para aprobar un examen. Pero detrás de la diapositiva, que por ahí tenemos 30 diapositivas, hay 2 horas de clase. 2 horas de que habló el Esteban, habló yo, o hablado Liliana o Darío, estamos hablando de clases teóricas. O sea, no. Además, las diapositivas también expresan todo un proceso, digamos, que ha hecho el que prepara estas diapositivas. O sea, hay mucho tiempo de estudio antes de simplificar la información que se va a presentar al alumno. Entonces, esto que están planteando los contadores, ustedes piensen el peso que tiene, porque para que el estudio sea como más sólido, siempre hay algunos como principios que a mí me parece también importante señalar cuando uno va a aprender. Por un lado, que uno no aprende de una vez y para siempre, es decir, yo porque lo escuché y lo entendí hoy, no significa que ya lo aprendí, significa que yo voy a tener que volver sobre eso, voy a tener que comprender el concepto, aplicar el concepto, practicar la resolución de algo o hacer una operación. Ahí es cuando lo voy a aprender. No basta porque yo lo escuché una vez y entendí justo cuando el profesor lo dijo, porque es muy probable que después me lo olvide. Entonces, esta práctica, también este hacer que ustedes hacen cuando estudian la materia, es lo que les permite a ustedes aprender, ¿no? Y por otro lado, nadie aprende tampoco solo, es decir, porque escuchamos o porque un día, no sé, desglosamos el concepto y lo aprendemos, sino también porque lo podemos contrastar con otro, o en una consulta con el profesor, o con un compañero, o con el libro de texto. ¿Sí? Yo a veces puedo tener dudas sobre algo y el hecho de poder consultar en el libro ya es un paso, yo ya estoy activo ahí, yo ya abro mi mente como para poder entender otros modos de explicar, la presentación de la información. Si ustedes, por ejemplo, consultan o tienen el programa a mano, también es interesante preguntarse por qué los contenidos tienen un orden determinado, ¿no? O sea, también los profesores armaron el programa de esa manera porque los contenidos se van relacionando y se van vinculando. Entonces son cosas que ustedes pueden tener en cuenta en estos días antes del examen y de paso pulir este lenguaje, porque si yo, supongamos que al profesor le explico o le doy un ejemplo de lo que entendí, pero no puedo dar un concepto con un vocabulario adecuado, yo puedo hablar desde el sentido común, pero para el profesor también es un indicador que ustedes han entendido cuando ya aparece una terminología que es propia del área, ¿no? De la materia. Así que, bueno. Bien, me parece perfecto, Paola. Yo creo que podemos ver si los chicos tienen alguna pregunta en particular, si te parece, para ver alguna inquietud o lo que planteaba Hugo, algún problema puntual que hayan tenido en algún examen. Sí. Perfecto. O si hay alguna duda con respecto a lo que nosotros expusimos. Bien. El espacio es de ustedes, chicos, así que pueden preguntar o comentar. A ver si... Ahí está. Hasta ahora parece que no hay preguntas. A ver, Lisbeth Rojas. ¿Alguna consulta? Gabriel Silvetti.
De Celeste Ferrarotti dice, ¿cómo se sacan las bolillas o cómo hacen? Bueno, tenemos ahora en la virtualidad, tenemos dos alternativas. O sacamos, eligen, ponemos las bolillas sobre la mesa en un papelito y eligen dos papelitos, todo a la vista, o directamente estamos usando una aplicación de celular que tiene cuando le mostramos el celular va dando vuelta como un brillero, cuando dice para, se para, y ahí aparecen al azar dos bolillas. Eso lo maneja muy bien el control resto. No hace falta, es bajar la aplicación y apretar dos botones, así que nada más. A ver, Pero sigo sí, son leyendo la esas dos pregunta. formas, como dijo Sí. Hugo. Así que... Se me pregunta Lisbeth Rojas, ¿se puede utilizar el programa en mano? Sí, limpito, ¿no? Sin ningún tipo de anotación. ¿Quieren que yo vaya leyendo las preguntas en chat? Perfecto. Buenas tardes, pregunta Alexandra Cayo. Profesores, ¿cuánto sería el tiempo óptimo de exposición de la bolilla que elegimos? Bueno, lo óptimo es que hablen solos, que expongan, que se pongan en el rol de docentes, como que le están explicando a alguien para que entienda lo que ustedes están explicando. Y una exposición entre 5 y 7 minutos entendemos que es adecuada. Lo ideal sería que no se haga, que no hagamos corte, porque está claro lo que están exponiendo. Si hacemos algún tipo de corte, no quiere decir que esté mal lo que están exponiendo, sino que para ahí no se entendió algo, o necesitamos que lo aclaren, o que lo digan de nuevo. O sea, no quiere decir que haberlos interrumpido esté mal lo que están diciendo, sino que simplemente para aclarar algo que por ahí no escuchamos. Hugo, Sí. igualmente en muchos exámenes también se da que los chicos comienzan a exponer y brindan conceptos incompletos algunas veces, que uno les pide, los interrumpe para que complete el concepto, o muchas veces brindan conceptos erróneos. Entonces uno está Muchísimas veces obligado, pasa eso. exacto, entonces uno está obligado a interrumpir la exposición porque lo que están diciendo está mal. Entonces el tiempo óptimo, no hay un tiempo óptimo, depende mucho del tema que hayan elegido, de la forma que lo exponen. Bien, vos. Así que son muchos los factores que intervienen en eso. ¿Mm? Bien. Sí, lamentablemente eso es muy común que ocurra. Entonces, bueno, ahí prácticamente ya se terminó la exposición porque empezamos en un tiro y afloje y muchas veces pasa que es un tiro a buzón. Y otra cosa que ocurre, que lo que le decía hace rato, es una pregunta por activo o pasivo. Si me decía activo, ya está mal la respuesta porque es pasivo. Entonces no es válida no hay otra opción que tener uno en otro lugar. Acá pregunta Ignacio Romero dice, a veces es complicado acceder a toda la bibliografía, más ahora por la situación que estamos atravesando. ¿Algún libro que ustedes consideren apropiado o recomienden? ¿Hay bibliografía? Bueno, eso te dejo a vos, Esteban. Vos tenés... Bueno, depende de los como temas. como autor de libro. Sí, bueno, sí es cierto, pero los No, libros que no es poca que yo cosa. tengo son específicos, pero son específicos de temas específicos, digamos, de la materia de contabilidad 2 o contabilidad 3. En primer lugar, bueno, la primera parte de la pregunta es la dificultad de acceder a la bibliografía. Bueno, yo tengo entendido que en la biblioteca hay una buena cantidad de libros, en cantidad, digamos, de cada uno de los libros que están propuestos en la bibliografía de la materia. Yo creo de que, bueno, nosotros tenemos digitalizado en la plataforma sí. el libro de cuestiones, contabilidad pasado, presente y futuro. Está subido en la plataforma en nuestra materia porque está permitida la digitalización y que está autorizado que se suba. Y después hay acceso a la biblioteca virtual de la facultad. Y entiendo que también se puede acceder en forma presencial en algún caso pidiendo turno, ¿verdad? Sí, yo creo que los chicos se deben estar comunicando por WhatsApp, estaban retomando la atención, pero desconozco en estos días si
si estaban atendiendo. Yo creería que sí. Creo que Sí, yo podían creo que renovar. está atendiendo la biblioteca, ¿no es cierto? Ah, no, acá está comentando Delphi que no me validan la reserva de libros. Ah, era solo para devolución de libros. Bueno, Sí, eso puede ser lamentablemente es un un problema inconveniente. de... Sí, que también es un recurso escaso, no hay tantos sí, libros y hay muchos Sí. interesados y eso es en verdad. cualquier momento se produce un cuello de botella, por eso hay que Sí, preverlo con tiempo, porque en sí. época de examen es difícil acceder, No ya sea sé si virtual o presencial. y si tendrán contacto, capaz que yo creo que sí, entre compañeros, como para poder que circulen fotocopias, por ahí uno pone digamos, activa estos mecanismos de socialización, ¿no? Frente a esta situación de socialización del material. Bueno, yo creo de que el centro de estudiantes tiene fotocopias del libro que está vendiendo, que bueno, es una cuestión ilegal, pero existe. Totalmente. De que, bueno, hay libros disponibles en la fotocopiadora del centro de estudiantes. Pero bueno, tiene sus cuestiones legales, pero bueno, no me quiero meter en ese tema. Sí. Pero están disponibles. No, y hay libros que nosotros proponemos que están en la biblioteca digital. Bueno, no sé, el tema de También, reserva es exacto. un tema para Sí, preverlo sí, con tiempo. exacto. Acá alguien dice que era solo para devolución de libros, dice Celeste Ferrarotti, no sé a qué se refiere, si era la parte Sí, la verdad presencial. que no sé. Sí, sí, eso, que la biblioteca se abría solo para la devolución de libros. Bien. Hay varios Después, chats acá, ¿no? No sé, a sí, ver. Marianela Rocío Aguirre dice si se pueden escuchar las exposiciones de los demás alumnos. Sí, los exámenes son orales y públicos, está abierto para todos, lo que sí mantengan el micrófono apagado, porque para no desconcentrar a quien está exponiendo. Pero es oral y público el examen, como si fuera presencial. Si alguien necesita, yo tengo, bueno, ahí está vendiendo el libro de Orieta, es uno de los libros que utilizamos como bibliografía propuesta para Contraria 3. Ignacio Romero dice yo. Bueno, ya Celeste coordinarán entre Ferrarotti, ustedes. Bien. para el tema, ¿qué libro recomienda para el tema de agropecuaria, aparte de las resoluciones? El libro del Carlos Federico Torres. profesor Carlos Federico Torres, que está específicamente referido a actividad agropecuaria. Tiene un muy buen desarrollo, muy buena explicación Sí. de casos prácticos. El Podemos mejor. estudiar del libro de Paren Acuña. ¿A ese te referís que es el mejor, Esteban? No, me refería al de Torres. Carlos Federico Torres. Torres, sí, coincidimos. El tema es, Sí, sí. en el tema tanto para agropecuarias como para cooperativas. Exacto. También tiene un libro específico para cooperativas, Carlos Muy Federico bueno. Torres. No es nuestro Torres, este Torres es de Santa Fe. Según nuestro Torres, este es el Torres que sabe. Las propias palabras. Pregunta Juan Juchani Méndez, Carla Rocío, si podemos estudiar el libro de Paren Acuña. Sí, por supuesto. Es parte de la bibliografía propuesta. Tiene una muy buena didáctica. En ese Los libros de libro, restos están buenos, es una afirmación que hace Agustín Ortega. bueno, muchas gracias. Hay que comprarlos. Aportemos para la causa. Gracias. Sí, es verdad. Hugo, una cosita que Esteban tiene quería. libros sobre estado de flujo de efectivo, con una muy buena ejemplificación práctica sobre revaluación de bienes de uso, ajuste por inflación. Son los tres, ¿no? Y consolidación. Y consolidación. O sea, temas específicos de las dos materias. Sí. Y sabe que Hugo, también quería resaltar, el libro de Paren Acuña es el que mejor expone el tema del patrimonio neto. Sí. Ese es muy buena, muy Muy bueno. Se buena en cortó las ahí. exposiciones. Sí, ¿Ahí me escuchan? ahí sí. Hola. Ahí sí, Decía Hugo, que, perfecto. ratificando tu comentario, Esteban, tiene muchos problemas con patrimonio neto
y conectado de evolución del patrimonio neto. Sí. Y la mejor manera de estudiarlo, donde está muy bien, muy didáctico la explicación, es en el rubro patrimonio neto, sí, no en el estado de evolución del patrimonio neto, porque el estado de evolución del patrimonio neto es un resumen. Lo que ustedes tienen que estudiar, lo que nosotros evaluamos es el contenido y los conceptos de todo el patrimonio neto. Eso está muy bien explicitado, bueno. Muy clarito, muy completo en el libro Frontera Pasado y Presente y Futuro. Bien, después tenemos Silvia Burgos, ¿qué dice Hugo? En la plataforma ahora no se puede acceder a Contabilidad 2. Ahí estaban los temas y la bibliografía. No sé cómo será eso, tengo que ver qué pasa con ese tema de si, ¿por qué no hay Comentemos a acceso? Darío después. Le preguntamos a Darío que habilite el acceso. ¿Sí? Bien. Celeste Ferrarotti, gracias, profe. Analía Aguilar, yo ya no pude ingresar al material a la plataforma desde este año. Me dice que el periodo de matriculación expiró. Bueno, eso ya lo vamos a charlar en las mismas respuestas que de hace rato. Ahora mismo, justamente, acá estamos en el consejo con Torres, con Nina, por un tema de maestría. Tenemos una reunión. Ah, pregúntale. Así que ahora mismo, cuando salga de esta charla, les pregunto. Bien. Si se puede extender la matriculación. Bien. De todas maneras, en la biblioteca digital se puede acceder al libro de Palen Acuña, ¿no? Digo, de Palen Acuña. En realidad son varios autores. Hay varios autores de los distintos temas. Pero yo creo que se puede acceder a través de la biblioteca digital. Sí, ¿Hugo? y yo, perdón, ahí solo un señalamiento voy a hacer a los chicos. A veces uno se confía con las aulas virtuales y no toma la precaución de ir haciéndose carpetas digitales, por ejemplo, o en la computadora, donde ustedes van teniendo también toda la información como ordenada, organizada, ¿no? Que los profesores dejan en la plataforma. Y por otro lado, el tema de la biblioteca digital yo creo que es un gran recurso y por ahí si los profesores, porque a veces uno no sabe si están todos los textos, pero los contadores dicen que sí, que hay varios textos que están en la plataforma El Libro, quizás ustedes toman la bibliografía del programa y van viendo si están disponibles. La ventaja de los libros de la plataforma El Libro, de la biblioteca digital, es que ustedes pueden tener sus propias carpetas, sus propios estantes, digamos, de libros, y que una vez que ustedes leen los libros pueden ir señalando, pueden imprimir una parte del libro, pueden copiar una parte también del libro, entonces les da algunas facilidades. Si ustedes, supongamos, están leyendo un texto y lo subrayan, después van estrictamente a la parte subrayada que les aparece visible. Entonces es una herramienta que realmente creo que hay que aprovecharla ahora en estos tiempos, ¿no? Solo eso iba a agregar. Perfecto. Sí, en estos tiempos y hay cosas que pueden tranquilamente quedarse y convivir con nosotros. Toda esta virtualidad ha sido un gran avance en las cuestiones que estamos utilizando. Vos decías, de bajar la información y no necesariamente le va a ocupar espacio en la PC, porque la pueden bajar en la nube. Claro. Exacto. Además, el hecho de la plataforma El Libro, ustedes piensen que es todos tenemos como una accesibilidad gratuita a toda esa información. Entonces también es para aprovechar porque ahorramos muchos costos aún de lo que sería la impresión, ¿no es cierto? O la fotocopia. Ustedes si entran a esa biblioteca hay de todos los temas que se imaginen y creo que es una posibilidad que la facultad da, que realmente hay que saberla aprovechar, ¿no? O sea, pone a disposición de todos nosotros un recurso. La facultad paga por esa biblioteca digital y todos tenemos un acceso gratuito a todos los textos que están ahí disponibles. Y hablando de gratuito, agrego que todas las resoluciones técnicas de normas contables profesionales nacionales e internacionales están en la página de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, que también es acceso gratuito y que no requiere loguearse, no requiere absolutamente nada. O sea, no es necesario ir a comprar el compendio de normas profesionales, que incluye
las normas técnicas vigentes, interpretaciones que también son de carácter obligatorio, e informes de las distintas áreas de la federación, informes de contabilidad, informes de auditoría, donde los informes tienen casos prácticos de uso para estudiantes, para docentes y para la práctica profesional. O sea, hay un sinnúmero un abanico de posibilidades que son gratuitas, que hay que informarse y empezarlas a utilizar, chicos. Exacto. Lo que no sé, tengo mis dudas, pero no sé si ellos tendrían la posibilidad de dirigirse a la biblioteca del Consejo Profesional, y si bien, bueno, ellos no están matriculados, por supuesto, y no creo que le entreguen los libros en préstamo para llevárselo a la casa, pero una de esas se lo prestan para leer en la sala del Consejo, algún libro puntual que ellos necesiten. No sé si sería factible eso. No sé. Yo no sé tampoco. Será cuestión que averigüen si pueden leer ahí en la sala del Consejo, ¿no? Que llamen por teléfono y pregunten. Sí. Una posibilidad más por ahí para estudiar de los libros. Sí. Una pregunta de Alexandra Cayo. En el examen, después de elegir las bolillas, ¿dan un tiempo de hacer capilla? Sí, un tiempo mínimo. No más de 5 minutos, 7 minutos. No sé, Esteban, si vos das más, pero me parece que entre 5 Ahora y en la 7 virtualidad minutos estamos dando adecuado, 5 teniendo en minutos. cuenta Sí. claro, en la virtualidad, porque no tenemos otro control Sí. más allá de la pantalla. Confiamos en la buena fe de todos, pero bueno, tenemos que también tomar ciertas precauciones, entonces por el tiempo de capilla es un poco reducido. En lo que insisto es, tómense el tiempo para responder. Si tienen duda, piénsenlo, traten de razonarlo, sabemos que están en una situación de mucho estrés, pero el hecho de que estoy muy nervioso, profe, o me tiembla todo, no suma. Traten de relajarse. Y nosotros les brindamos la tranquilidad de que piensen la respuesta. No se aceleren para contestar rápido, porque no estamos evaluando, insisto, no evaluamos rapidez, sino evaluamos precisión. Bien. Pregunta Agustín Ortega si se rinde según orden de inscripción o por apellido. Bueno, es un listado que ya nos manda directamente la gente de informática. Me imagino que es por orden de inscripción. No es por apellido. Eso, estoy seguro que no es por apellido. Sí, no es por apellido. ¿Alguien quiere hablar? Puede habilitar el micrófono y hacer alguna consulta. ¿Alguna experiencia que quieran contar? Qué lindo sería que cuenten alguna experiencia. Ustedes aprovechen lo que el contador les dice. ¿Por qué? Porque también los profesores aprendemos de las experiencias de ustedes. Si no las conocemos o si no sabemos cómo impacta en ustedes, tampoco nosotros podemos revisar lo que hacemos. Entonces, sería bueno que aprovechen este momento si alguien se anima. Bueno, es que nosotros trabajamos de una manera que pensamos que está bien. Sí, Agustín. Hola, le quería comentar una experiencia con el profesor Esteban Reston. A ver. Digamos, yo rendí, bueno, después de rendir, a mí me fue bien, pero una compañera, por ejemplo, cuando iba a exponer los resultados diferidos, daban bien la exposición acerca a la definición, el concepto, pero al momento de pedirle ejemplo no lo sabían y ahí el profesor los tachaba, digamos. Y, o sea, la experiencia es que tienen que tener muy claro los ejemplos al momento de dar los conceptos, como por ejemplo ahí fue el resultado diferido. Sí. Sí, un poco lo que yo, Agustín, le dije al inicio de esta comunicación, de que
siempre pedimos nosotros la teoría fundamentada en la práctica y la práctica fundamentada en la teoría, porque si no, nos queda la idea de que ustedes saben de memoria la norma técnica, pero no saben realmente qué es lo que está diciendo. Entonces, la aplicación práctica para nosotros es importante porque el aprendizaje se da cuando uno ve la aplicación práctica del concepto teórico. Mientras tanto, no hay aprendizaje. Saber de memoria la norma técnica no basta, sino saber la aplicación práctica de eso. Y eso es muy sencillo. Ustedes, si lo analizan al concepto teórico con un trabajo práctico de la materia, incluso para ustedes va a ser mucho más beneficioso porque se le va a quedar más grabado el concepto teórico cuando vean la aplicación práctica de eso. Hay un par de palabras que nosotros usamos mucho en los exámenes, que son, que la envolvemos en un signo de pregunta. Por ejemplo, entonces, siempre vamos a pedir, por ejemplo, porque necesitamos, a ver, muchas veces puede pasar, a ver si coincidís conmigo, Esteban, que esté mejor dado el ejemplo que el concepto. Lo entienden más al ejemplo, si no, el resultado diferido, por ejemplo, es este. Y por ahí no lo saben decir al concepto, pero sí saben el ejemplo, o sea que entendieron. Entendemos que entendieron. Al revés no sirve. Al revés no sirve, me da el concepto perfectamente, pero no sé qué pone ahí. Nosotros estamos vendemos fe. Un estado contable firmado por un contador es que está vendiendo la fe, es decir, esto está razonablemente expuesto, razonablemente hecho. Señores bancos, si a esta gente le tienen que prestar dinero, que es una decisión que va a tomar el banco, porque los estados contables sirven para tomar decisiones. Una de las decisiones, por ejemplo, es que le presten dinero. Fundamentalmente se arman los estados contables para pedir financiamiento. Entonces nosotros estamos diciendo, muchachos, señores bancos, los estados contables a esa fecha, en ese momento, presentan razonablemente la situación económica, financiera, patrimonial, etc. Entonces, es una decisión importante que está tomando alguien en función a lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, nosotros tenemos que aprobar a gente que cumple con ciertas pautas de conocimiento y que van a ser idóneas para dar ese tipo de información. Uh-huh. ¿Qué pasaría, perdón, cuando un alumno, por ejemplo, el profesor explica algo y el alumno cuándo logra entender? Cuando el profesor dice el ejemplo. Claro. O sea, también ustedes pueden constatar que el alumno entendió cuando es capaz de dar un ejemplo, ¿no? Exacto. Pregunta Mariano Cuellar, ¿dividen en grupos o rinden todos en la misma sala? Depende de la cantidad de inscriptos que haya. Si podemos, normalmente si podemos, hagamos 4 mesas en función de la cantidad de alumnos que haya y a la disposición de salas. Si hay disposición, por ejemplo, no sé cuántas salas habrán disponibles para el turno de febrero, pero creo que no va a haber muchas. Y probablemente tengamos que armar una sola mesa. Y en la misma mesa van a estar todos en la misma sala. Si hay la disposición de 2 salas, le informamos al departamento de informática y el departamento de informática divide en 2 grupos automáticamente y nos informa cómo están divididos los 2 grupos. O 3 grupos, en algún momento hemos llegado a armar 4 mesas en función a la cantidad de alumnos y a las disposiciones de salas. O sea, es un elemento más que requiere autorización, y que haya existencia de salas para aprender. Bien. Me parece que bastante participación hubo, ¿no? Hasta ahora. Sí, si lo comparamos con otros momentos, con otros talleres. ¿Alguna otra consulta, chicos, o comentarios que quieran hacer? Como lo que contó Agustín o alguna pregunta que quieran hacer a los profesores antes que terminemos. Ahí está.
Agustín pregunta si el profesor Reston evalúa en contabilidad 3 también. Sí, todos evaluamos en contabilidad 2 y en contabilidad 3 porque somos una sola cátedra. La cátedra se llama contabilidad 2 con extensión a contabilidad 3. Así que nos van a tener que Parece que están soportar en las preocupados dos. conmigo. Parece Sí, que están preocupados. Entonces rindo directamente la 4. claro. No. O porque el profesor es ¿Quién muy te bueno, deben dice? decir, qué bien que esté en la 3, Claro. entonces me tiro así de cabeza. Sí. ¿Quién te dice que el profesor Reston esté en la 4 como suplente y entre de Y titular? bueno, está bien. Bueno, ya, no sé, Paola, capaz que vos podés hacer un cierre Sí, 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 de lo que sí. hablamos, vos con una visión así independiente y por arriba, porque Sí. estás... Bueno, a mí me interesa sobre todo como transmitirles a los chicos, eh, no hay, a ver, uno cuando aprende, cuando uno realmente estudia, ¿y qué significa estudiar? Esto que decían, que han planteado ustedes muy bien, no es solamente o leer del apunte, o leer del apunte de un compañero, o pedirle la carpeta de un compañero que la tiene divina y re bien como organizada. Eh, Todo esto en realidad lo que hace es, o lo que hacemos cuando hacemos estas cosas, es no creer en la propia capacidad de poder hacerlo, de poder estudiar, de poder entender un tema. Otra cosa que suelo decir siempre, los profesores, uno a veces se compara, ¿no? Y es algo que no está bien como compararnos con otros, qué sé yo, que la tienen clara desde un principio, que no, no les cuesta entender, o mira cuánto sabe el profesor. Los profesores a veces llevamos 20 años, 30 años especializándonos en un área del saber, por eso sabemos, ¿no? Entonces, es importante que ustedes que se están involucrando en estas áreas tomen el estudio con seriedad y confiando que, que son capaces de aprender. El aprendizaje implica siempre un proceso. Entonces, ustedes se deben dar cuenta que cuando comenzaron a cursar contabilidad 2 o contabilidad 3, no era lo mismo que cuando la finalizaron a la materia, cuando terminaron de cursar. Pero también se deben dar cuenta que ustedes saben y comprenden mucho más cuando terminaron de preparar una materia para el examen. Es como que ahí logramos encajar todas las piezas que en un principio estaban sueltas. Llegamos a aprender cuando No sé si cuando estudiamos se cortó, seriamente. ¿Ah, sí? Paola, se cortó los últimos 10 minutos. No, un pedacito. Ah, No, no, un yo, pedacito. yo haciendo gesto y gesto me imagino. No, decía básicamente que los chicos crean que son capaces de poder estudiar Sí. y que el estudio implica una responsabilidad y que implica dedicación. Entonces, el tema de tener un hábito, de poder aprovechar todos los recursos, como decía el contador Esteban y el contador Hugo, aprovechar todo lo que está disponible. Si hay, no sé, de pronto en la plataforma estoy pensando, ¿no? Un foro de consultas, intervenir, entrar y ver estas posibilidades, no sé, reunirme con un alumno, con un compañero con videollamada, poder preguntar cómo entendí un tema, cómo entendí yo otro, poder explicar algo que estoy estudiando. Supongamos que enfrentarse a esas, que en el fondo es lo que ustedes tienen que hacer en el oral, contarles a los profesores qué entendieron del tema que están desarrollando. Ese es el modo en el que más a prueba nos ponemos, porque solo puedo explicar algo cuando yo verdaderamente lo comprendí. Básicamente eso, yo creo que hay que creer en la propia capacidad, dedicarle tiempo y hacer las cosas como han dicho los contadores, razonando, no de memoria, porque los profesores chicos por algo tienen años, rascan así y enseguida se dan cuenta si han entendido o no. Entonces, cuando hay un criterio que vamos desarrollando, también, aunque sea contabilidad 2 y 3, ya nos estamos formando como profesionales, ¿no? Eso quería como transmitirles. Y bueno, y creo que hay otra... Sí, perdón, una pregunta, sí. hay una Y ahí pregunta de terminamos. Maldonado que pregunta cómo es la modalidad del examen para alumnos libres. Bueno, tomamos la parte teórica,
primero, y en caso que aprueben la parte teórica, se coordina una fecha para tomarle un examen práctico. Un ejercicio práctico que puede ser cualquiera de los que formen parte de la materia. ¿No es el mismo día entonces, Hugo? No. Ajá. Lo que sí en el oral, ellos también sacan 2 bolillas, eligen una para exponer, como el regular, pero con la diferencia de que nosotros estamos habilitados para preguntarle cualquier tema al programa, más allá de las 2 bolillas. Sí. Las 2 bolillas son de referencia, nada más. Pero les podemos preguntar cualquier tema al programa. Está bien. Sí, porque se supone que al ser libres han estudiado todo el programa, es una evaluación más exhaustiva. Sí, Exacto. sí, es así. No, perdón. Nosotros suponemos que tanto el regular como el libre ha estudiado todo el programa, ¿no? No hay alternativa. O sea, después una cuestión azarosa y didáctica, lo mismo, porque no se puede evaluar todo, no hay tiempo material para hacerlo. Y por eso somos tan exigentes con los temas que le tocan, porque si tocan 4 temas sobre más o menos 20 que tenemos, entonces es un porcentaje bastante bajo, pero bueno, es la forma de evaluación que tenemos. Lo que pasa es que el alumno regular tendrá una ventaja al haber aprobado los parciales, y en ese sentido el examen se circunscribe hacia 2 bolillas. En cambio, en el libre, uno está habilitado a preguntarle más cosas. Digamos, el nivel de exigencia que vamos a tener nosotros es más elevado porque el alumno regular se merece, digamos, le hace un trato preferencial, entre comillas, ¿sí? Porque justamente aprobó los parciales. Pero lo mismo, los regulares y los libres tienen que saber los temas que le estamos preguntando, nada más que en el libre podemos extendernos a otros temas que van más allá de las bolillas. Acá hay un mensaje que me parece que podemos tomarlo como resumen y conclusión de lo que venimos hablando en los últimos 60 minutos. Chicos, dice Fernando. De nuevo, Hugo, porque se cortó. Se cortó. Los terminan desaprobando por eso. De nuevo, Hugo. Chicos, dice Fernando, estudien bien de libros. Cuando llegan a auditoría, los profesores se dan cuenta si no estudiaron bien contabilidad 1, 2 y 3. Y por ende los terminan desaprobando por eso. A ver, rápidamente. Nosotros empezamos. Introducción, ven la introducción a la contabilidad 1, ven teneduría de libros. ¿Se me escucha? Estoy con conexión inestable. Sí. Teneduría de libros, contabilidad 2, vemos medición y evaluación, contabilidad 3, vemos exposición. ¿Sí? Vamos en esa participación didáctica. Auditoría hace al revés. Auditoría agarra el estado contable, que es lo que nosotros vemos en contabilidad 3 de exposición, y va hasta el documento, porque ¿qué hace la auditoría? Hace una tarea de control, verificar si está bien contabilizado, si es razonable lo que está contabilizado. Entonces, esto lo entendió Fernando. Y lo que pretendemos que lo entiendan todos. Entonces, es una sola materia partida en distintas particiones solamente con fines didácticos. Así que creo que eso, a mi opinión, resume un poco todo lo que pretendemos transmitirles. Muy bien. Bueno, vamos cerrando acá. Si quieren usar el chat para transmitirle algún mensaje a los profesores o algún comentario, si les ha servido, ha sido un buen aporte este encuentro, les agradecemos. Así que bueno, muchas gracias por haber participado. Éxitos en todos los exámenes de la próxima semana, particularmente en estas materias. Y agradecida a los contadores Hugo Nazar y Esteban Reston, porque los profesores para estos espacios resignan otras tareas u otras actividades para poder participar, así que bueno, estamos muy agradecidos y realmente lo valoramos, Esteban y Hugo, y gracias a ustedes también, chicos, por haber participado. Bueno, muchas gracias, Paola, por la oportunidad.
Y bueno, y gracias también a los chicos por la buena participación, un muy buen número, quiere decir que a nosotros nos satisface mucho y bueno, es una caricia al alma todo este tipo de cosas. Qué lindo, qué Sí, lindo. como docente hacemos, Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a chicos, Hugo, Gracias. Paola. Gracias. Y bueno, ya estaremos en contacto. Prontito. Muy Prontito bien. nos estamos viendo. Bueno, Chao, Paola, gracias. chao, Esteban, chao, Gracias. chicos. Chao. Adiós. Chao, Chao a todos. Chao. Gracias, Chao. chicos. Adiós. Gracias. Chao.